Entonces, en la última clase hemos estado viendo esta fotografía, donde explicábamos que los estomas cuando están abiertos, ¿no? Vamos a mejor con el cursor para que diferencien, ¿no? En esta fotografía, los estomas están abiertos, vean las células guardianas, el poro, ¿no? Y células subsidiarias. Y aquí, la mano derecha, los estomas están cerrados, ¿no? Entonces, esta condición se observa cuando los iones potasio se mueven con el agua y desde un punto de mayor potencial de agua fuera de las células guardianas, o sea, células subsidiarias, se movilizan hacia las células guardianas, ¿no? Incrementándose la concentración de potasio en estas células. Por eso que vemos manchas oscuras en las células guardianas, ¿no? En este caso, el estoma se abre. Y por otro lado, en otro caso, cuando se aplica ácido abscísico, vemos que los estomas se cierran y la concentración de iones potasio está fuera de las células guardianas, ¿no? Quiere decir que el potencial de agua es mayor ahora en células guardianas y el potencial de agua es menor en células subsidiarias, ¿no? Porque el agua se mueve de mayor a menor potencial y en este caso de mayor potencial a menor potencial en células guardianas. Eso sí está claro, ¿no es cierto? En esta fotografía vemos estomas de Arabiosis thaliana. La parte superior vemos de Arabiosis thaliana silvestre, en la parte inferior de un mutante. Entonces aquí vemos que, por ejemplo, las células guardianas se están abiertas o se cierran, ¿no? Se cierran, quiere decir que está ocurriendo el movimiento del agua y los estomas se abren de acuerdo, digamos, a la concentración de iones de potasio que hemos explicado y también al incremento del ácido abscísico, ¿no? Acuérdense que hemos mencionado que el ácido abscísico es la hormona del estrés y tiende a cerrar los estomas, como estamos viendo en estas fotografías de la parte superior, ¿no? Pero en una planta de Arabiosis thaliana que es mutante, vemos que los estomas permanecen abiertos, ¿no? Y no se cierran porque en este caso, pues, el ácido abscísico no se está generando y por lo tanto el estoma se mantiene abierto, ¿no? Entonces una planta así, por ejemplo, en condiciones de estrés, prácticamente se estresaría de una manera rápida, ¿no? Porque no puede controlar la apertura y cierre de estomas. Y aquí vemos cómo es el sistema de transporte de ácido abscísico en las hojas, ¿no? Tenemos, bueno, la hoja y el corte, donde vemos, por ejemplo, parte de la vena, ¿no? Y aquí están las células guardianas y células subsidiarias, ¿no? Que son células modificadas de la epidermis. Entonces se ve aquí este corte que representa aquí la vena de la hoja, ¿no? Entonces aquí vemos la vena de la hoja y quiere decir que para salir de la vena de la hoja y movilizarse hacia las células guardianas, tiene que haber un transportador de ácido abscísico, ¿no? Como el que está aquí, a nivel de la membrana. Y aquí vemos que el ácido abscísico está saliendo desde la vena hacia el apoplasto, ¿no? Fuera de las células. Y para ingresar a la célula guardiana también tiene que haber un transportador de ácido abscísico, ¿no? Entonces, cuando se incremente el ácido abscísico en células guardianas, es cuando se va a generar, ¿no?, el cierre de estomas. ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, para equilibrar la pérdida de agua, ¿no?, por la asimilación de CO2 para la fotosíntesis, entonces la apertura del estoma se controla estrictamente de acuerdo con los cambios ambientales, ¿no?, mediada por la señalización de ácido abscísico. Por ejemplo, si hay altas temperaturas, la planta transpira, ¿no?, aumenta su transpiración, y para evitar el estrés de la planta, ¿no?, la pérdida de agua por transpiración, entonces se incrementa el nivel del ácido abscísico a nivel de las células guardianas y los estomas se cierran. Entonces la sensibilidad del ácido abscísico y la apertura estomática están reguladas por el tráfico y la degradación vascular de receptores de ácido abscísico, ¿no? Estos receptores se llaman PIL. Por ejemplo, aquí tenemos las dos condiciones, ¿no? Tenemos una planta cuyas hojas, por ejemplo, aquí estamos representando los estomas abiertos, entonces se evapora el agua a través de la transpiración
¿no? Y eso quiere decir que a este nivel, el nivel del ácido abscísico, por ejemplo, disminuya a nivel de las células guardianas, ¿no? En cambio, cuando falta agua en la planta o transpira demasiado la planta, entonces las células guardianas tienden a cerrarse porque hay un incremento del ácido abscísico, como hemos visto en un gráfico anterior. Y eso significa que hay receptores del ácido abscísico, como lo que estamos viendo aquí, ¿no? Estos receptores se llaman PIL, y el ácido abscísico, ¿no? Se posiciona sobre estos receptores, incrementa el nivel de ácido abscísico y tiende a cerrarse el estómago. Entonces, este es un mecanismo que va a depender de las condiciones ambientales. También si el suelo está húmedo o si está, digamos, cada vez secando. Entonces, estas condiciones van a determinar, ¿no?, el nivel de ácido abscísico que puede haber en la planta. Por eso que se llama la hormona del estrés. Profesor. Entonces, una vez que ingresa el ácido abscísico, ¿no?, a la célula, se inicia una cascada de señales que incluye la fosforilación de proteínas clave. Y muchos objetivos de esta fosforilación son canales o transportadores en la membrana celular. Y como resultado, entonces el ácido abscísico puede influir en el transporte de iones y generar la presión de turgencia, ¿no es cierto?, en cada célula. Y el ácido abscísico causa la producción de especies también reactivas de oxígeno, que actúa como unos mensajeros secundarios, y esto regula el flujo de iones como el calcio, y a su vez la polarización eléctrica de la membrana celular, y la presión de turgencia y el cierre de las células guardianas. En este gráfico vemos los cambios en el potencial osmótico para la apertura estomatal. Entonces aquí estamos viendo en el eje Y, ¿no?, la apertura estomatal. Luego tenemos el contenido de potasio y también la concentración de sacarosa, ¿no? Esto en picomoles. Y aquí tenemos la hora del día, el tiempo. Entonces tenemos tres curvas, ¿no? La apertura estomatal, que es la curva negra, el contenido de potasio, ¿no?, la curva celeste, y luego tenemos el contenido de sacarosa, la curva roja. Entonces vemos que a medida que transcurre el día, acuérdense que la apertura estomatal también tiene que ver con el factor luz, ¿no? Entonces los estomas se abren durante el día. Y vemos que a medida que pasa la hora, ¿no?, vemos que la apertura estomatal va aumentando y hay una coincidencia con el incremento de la concentración de potasio, ¿no?, que ocurre a nivel de las células guardianas, ¿no? Hemos visto que el potasio se mueve desde un punto de mayor potencial de agua en células subsidiarias a un punto de menor potencial de agua en células guardianas, ¿no? Entonces, con este movimiento del agua está aumentando la concentración de iones potasio a nivel de células guardianas, ¿no? Y es lo que estamos viendo acá. Y también está aumentando el contenido de sacarosa. Entonces, los iones potasio y la sacarosa lo que están produciendo a nivel de las células guardianas es disminuir el potencial osmótico y por lo tanto disminuye el potencial de agua. Entonces, las células se vuelven turgentes, ¿no? Se hidratan y el estómago se abre, que es lo que estamos viendo, ¿no?, en esta curva. Y ya al acercarse al atardecer, la noche, vemos que los estómagos comienzan a cerrarse, ¿no? Y coincide con una disminución del contenido de sacarosa y también con el contenido de potasio, ¿no? ¿Alguna pregunta? Sí, profe. ¿Esto es en una planta C4 o Este es para plantas C3, plantas C4. plantas Pero CAM? para plantas Ahí sí. CAM, el Ajá, mecanismo, acuérdense que no es ya el factor luz, ¿no?, que controla la apertura y cierre de estoma, sino es la concentración de CO2. Entonces, al llegar la noche, como estas plantas crecen en zonas desérticas, al llegar la noche hay escasez de CO2 dentro de la hoja. Entonces, la estoma se abre. Por supuesto que las condiciones ambientales son favorables, ¿no? Bajan las temperaturas, pero es por la concentración de CO2 que dentro de la hoja es baja. Entonces, otro factor clave, y sobre todo que ocurre en las plantas CAM, ¿no?, es el nivel de CO2 dentro de la hoja, como para la apertura de estómago, ¿no? En el día se cierra por el mecanismo, pues, de evitar la pérdida de agua por transpiración. claro. Y el ácido abscísico también supongo que cambia o varía con Claro, los... el nivel del ácido Ajá, abscísico va a incrementar de acuerdo a que la planta detecta la condición de estrés. Acuérdense que es primero a nivel radicular, porque el suelo se va secando,
Y hemos visto que el ácido abscísico que se produce en plastidios, que puede ser en plastidios de la raíz, se traloca con el xilema, ¿no? Y en la hoja pues se va a incrementar. Y hemos visto que a nivel de las células guardianas también se incrementa y eso induce el cierre de estómago. Gracias, profe. Entonces, aquí vemos precisamente el nivel de ácido abscísico, ¿no? A medida que, en este caso, sube la conductancia estomatal. ¿No? Vemos aquí conductancia estomatal, ¿no? Moles por metro cuadrado por segundo, y aquí el contenido de ácido abscísico en la hoja, ¿no? En nanomoles, 10 a la menos 9 molar por gramo de peso fresco de hoja, ¿no? Entonces vemos que a medida que aumenta la conductancia estomatal, ¿no? También aumenta el nivel de ácido abscísico en la hoja. Y a menor conductancia estomatal, ¿no? También menor nivel de ácido abscísico, ¿no? ¿Está claro? Bien, aquí vemos crecimiento de tallos y raíces en planta de maíz que tiene, ¿no? Normales y deficientes en ácido abscísico, que son plantas vivíparas, ¿no? Recuerden que hemos mencionado que las plantas que muestran viviparidad son aquellas cuyas semillas germinan estando en la misma mazorca o estando en el mismo fruto, ¿no? Debido a la deficiencia de ácido abscísico. Tenemos dos condiciones, ¿no? Potencial de agua alto, o sea, cercano a cero, menos 0.03 megapascales, y potencial de agua bajo, o sea, un poco más negativo, ¿no? Vemos que es menos 0.3 megapascales a nivel de tallos, y a nivel de raíz, menos 1.6 megapascales, ¿no? Entonces, mientras más lejos estamos de cero, quiere decir que el potencial de agua es más negativo, ¿no es cierto? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, el incremento de longitud del tallo en milímetros. Y la hora después del trasplante, ¿no? Entonces vemos aquí las curvas que están en azul y otras curvas que están en naranja y rojo, ¿no? Aquí tenemos alto potencial de agua tipo silvestre y aquí en el caso de mutante. Entonces cuando tenemos alto potencial de agua quiere decir que no hay condición de estrés, ¿no es cierto? Al no haber condición de estrés tenemos mayor longitud de crecimiento del tallo. Y más aún en la planta silvestre, ¿no? De maíz, ¿no? Y en el mutante vivíparo, por ejemplo, menor crecimiento de longitud. En cambio, cuando las plantas crecen en condiciones de potencial de agua más bajo, ¿no? Vemos aquí que el crecimiento del tallo, el incremento del tallo es menor con respecto a plantas que crecen en condiciones, ¿no? Menos estresantes. Entonces, cuando hay más estrés, vemos que disminuye el crecimiento de la longitud del tallo, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, para el caso del mutante y para la planta, ¿no? Que es silvestre. Para el caso de la longitud de la raíz, que vemos en este gráfico, la tendencia es más o menos parecida, ¿no? Prácticamente el incremento de longitud de raíz para plantas que han sido cultivadas con potencial de agua más alto, ¿no? Menos 0.03 megapascales, tienen una longitud más o menos similar, ¿no? Incremento de la longitud de la raíz. Tenemos aquí para planta silvestre y para planta mutante. En cambio, cuando tenemos ya un problema de estrés, o sea, bajo potencial de agua, tanto aquí tenemos la planta silvestre, ¿no? Vemos que se ve afectado de todas maneras el incremento de la longitud de la raíz, ¿no? Inicialmente, y en el mutante es mucho más bajo. Entonces siempre la condición de estrés está afectando el crecimiento, ¿no? Tanto para el silvestre como mutante en caso de tallos, y en raíz más, sobre todo en la especie, en la planta mutante, ¿no? Y aquí vemos la razón raíz-tallo. Tenemos las dos condiciones, ¿no? Para el tipo silvestre y para el mutante. Entonces vemos que hay mayor razón tallo, o sea, mayor crecimiento relacionando el crecimiento de la raíz y el tallo, ¿no? En el silvestre, por lo tanto, el silvestre que tiene niveles normales de ácido abscísico y el mutante que tiene deficiencia de ácido abscísico, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre este gráfico?
¿No hay preguntas? ¿Está claro? Profesor, disculpe. Entonces, en el mutante deficiente de ácido abscísico bajo condiciones de estrés no sintetiza, digamos, ácido abscísico y por tanto le afecta, digamos, ese estrés hídrico, ¿cierto? Claro, le afecta el estrés hídrico precisamente porque no tiene la capacidad, pues, porque la hormona del estrés es el ácido abscísico, ¿no? Y un mecanismo es precisamente el cierre de estomas, ¿no? Para evitar la pérdida de agua por transpiración. Eso va a afectar, por ejemplo, la tasa de fotosíntesis, va a afectar muchos eventos no fisiológicos y se ve traducido en el crecimiento de la planta, ¿no? En este caso, tallo y raíz. Ah, ya, gracias. Disculpe, cuando se refería a conductancia estomatal, ¿qué quería decir? Disculpe. Es un mecanismo que nos permite controlar la apertura y cierre de estomas, ¿no? Por ejemplo, también hay otro término de resistencia estomatal, ¿no? A mayor resistencia, entonces los estomas se cierran, ¿no? A menor resistencia, los estomas están abiertos, ¿no? En conductancia estomatal es otro término que tiene que ver también con la apertura y cierre de estomas. Estamos viendo que a menor conductancia estomatal, menor nivel de ácido abscísico, ¿no? Y a mayor conductancia estomatal, mayor nivel de ácido abscísico. Por lo tanto, si hay mayor nivel de ácido abscísico, los estomas se cierran. Ah, ya, ok, gracias. El ácido abscísico también las semillas, ¿no? Acuérdense que la semilla no va a germinar debido a la presencia del ácido abscísico. La hormona que promueve la germinación es el ácido fibrélico. Entonces, durante la embriogénesis se detectan tres etapas, ¿no? Primero, división celular, diferenciación de tejidos. Luego cesa la división celular y se acumulan compuestos de reserva, por ejemplo, el almidón, ¿no? Y luego el embrión llega a ser tolerante a la desecación y la semilla se deshidrata perdiendo hasta 90% de agua. Pero no muere la semilla, ¿no? Está en reposo o está en quiescencia. Y la deshidratación induce que la semilla entre en quiescencia, ¿no? Hay dos términos, ¿no? Quiescencia y reposo propiamente dicho, o también letargo, ¿no? Entonces, quiescencia es la incapacidad de la semilla de germinar debido a factores externos no favorables. Por ejemplo, si no hay luz, hay semillas que no germinan, ¿no? O si la semilla no se hidrata, tampoco va a germinar. Y hay otros factores internos que es el reposo propiamente dicho. Por ejemplo, si está presente el ácido abscísico, no germina la semilla porque está ausente el ácido fibrélico, ¿no? O puede ser la testa dura de la semilla. O sea, es una condición interna propia de la semilla, ¿no? Entonces, el contenido de ácido abscísico de semillas es muy bajo al comenzar la embriogénesis, ¿no? Alcanza un máximo y luego gradualmente a niveles bajos a medida que las semillas alcanzan la madurez. Entonces, durante el desarrollo de la semilla, el ácido abscísico promueve la adquisición de la tolerancia a la desecación. Y la desecación daña severamente membranas y otros constituyentes celulares. Y a medida que maduran las semillas, empiezan a perder agua, codificando RNA mensajeros, ¿no? Para una proteína que se malea, que abundan durante la embriogénesis tardía, ¿no? Estas proteínas están involucradas en la tolerancia a la desecación y se acumulan en los embriones. Y el ácido físico afecta, ¿no? Las síntesis de proteínas, lípidos reserva y las proteínas LEA. Al aplicar ácido físico, ¿no? De manera exógena, promueve la acumulación de proteínas de reserva y también la proteína LEA en embriones cultivados de diferentes especies. Y se ha observado que mutantes deficientes de ácido físico reducen su acumulación. Entonces vean, ¿no? la importancia del ácido físico. Y la síntesis de esta proteína LEA puede ser inducida por aplicación de ácido físico en tejidos vegetativos. Y la síntesis de proteínas de reserva se reduce en otros mutantes durante el desarrollo de la semilla con niveles normales de ácido físico. Y esta señal, ¿no? Controla la expresión de genes de proteínas de reserva durante la embriogénesis.
El ácido abscísico también mantiene el embrión maduro en un estado de reposo hasta que las condiciones ambientales sean óptimas para el crecimiento. Estas condiciones ambientales, recuerden que es prácticamente, ¿no?, temperaturas bajas. ¿Por qué? Porque en temperaturas bajas no debe germinar una semilla, ¿no? Puede haber, por ejemplo, nieve en el exterior, entonces si la semilla germina en esas condiciones, prácticamente esa planta no va a prosperar, se muere. Entonces debe pasar el invierno crudo, y el nivel de ácido físico disminuyó, y ya el nivel de ácido girélico prácticamente aumentó. Y eso induce la germinación de semillas en mejores condiciones, ¿no? Entonces el reposo de semillas es un factor clave, ¿no?, en la adaptación de las plantas a ambientes no favorables. Introduce una demora temporal en los procesos de la germinación. Tiempo adicional para la dispersión de semillas a grandes distancias. Y durante la maduración de la semilla, el embrión entra a una fase de quiescencia en respuesta a la desecación. Entonces el agua, el oxígeno deben estar disponibles, la temperatura debe ser adecuada y no deben estar presentes sustancias inhibidoras. Por eso que se llama quiescencia, ¿no? Porque son factores externos, en este caso, ¿no? El agua, el oxígeno y temperatura, ¿no? Son factores externos a la semilla. El reposo de las semillas es controlado por la reacción ácido abscísico, ácido gibilélico. Por ejemplo, en arabidosis, ¿no?, el reposo se puede sobreexpresar con un periodo de postmaduración o también tratamiento de frío. Y en mutante deficiente de ácido abscísico, ¿no? Vean que es recesivo, ¿no? ABA, en arabidosis, demostraron no entrar en reposo durante la maduración. Y luego, en cruzamientos entre plantas recesivas de ácido abscísico y tipo silvestre, las semillas exhibieron reposo. A través del desarrollo, el reposo es reducido en semillas de mutantes insensibles a ácido abscísico, ¿no? Lo que se llama ABI1, ABI2 o ABI3, que son insensibles al ácido abscísico. Aún teniendo estas semillas altos niveles de ácido abscísico que los del tipo silvestre. Y esto que refleja una regulación feedback del metabolismo del ácido abscísico, ¿no? Entonces, en mayoría de plantas, el pico de producción de ácido abscísico coincide con la declinación de los niveles de auxinas y ácido gibirélico. Porque una hormona no inhibe la germinación y la otra hormona, el ácido gibirélico, conjuntamente con las auxinas, no prácticamente inducen la germinación. Por eso que ambas son antagónicas. Aunque esto ya lo hemos visto cuando hemos hablado del ácido gibirélico, ¿no?, para recordar también aquí que los factores ambientales y endógenos, ¿no?, lo que ocurre en las semillas, que están en reposo. Entonces tenemos una condición donde tenemos mayor nivel de ácido abscísico y vean que la germina no ha germinado. Y en el tiempo, ¿no es cierto?, el nivel de ácido abscísico comienza a decaer y más bien el nivel de ácido gibirélico, vean que aquí cuando el nivel de ácido abscísico está alto, aquí es bajo, y en el tiempo comienza a aumentar. Entonces en esta condición germina la semilla y el ácido abscísico prácticamente declinó, ¿no? Entonces esto se logra en el tiempo. Y generalmente están dados por las temperaturas, ¿no? Altas temperaturas, pero viene el ácido abscísico y al terminar el invierno, por ejemplo, el nivel decayó. Y al comenzar, pues, el frío, el nivel de ácido gibirélico, ¿no?, tiene un nivel bajo, y al terminar el frío, el ácido abscísico prácticamente aumentó, ¿no? Entonces, esto es lo que determina el reposo de la semilla y la germinación de la semilla, ¿no? Y por otro lado tenemos en la maduración de la semilla, ¿no?, que también toma su tiempo. Y aquí vemos, por ejemplo, el nivel de reposo, ¿no? Dormancy, del inglés es reposo o letargo, ¿no? Aquí cuando la semilla recién, ¿no?, está ocurriendo la embriogénesis que hemos dicho, la división celular, ¿no?, el nivel de reposo es bajo, como podemos ver. Al pasar el tiempo, el nivel de reposo es mayor. Entonces, las temperaturas bajas, ¿qué van a determinar? También hay una proteína que se llama la proteína de reposo, ¿no es cierto? A nivel de cromatina, se va a sintetizar el RNA mensajero para generar esta proteína de reposo y también a nivel del ácido abscísico, ¿no? ¿Alguna pregunta?
Profe, disculpe, entonces la proteína de reposo induce a que haya mayor cantidad de ácido abscísico. No, el ácido abscísico es una hormona y la proteína de reposo es una proteína, es totalmente diferente, ¿no? Ajá, El ácido abscísico, como hemos mencionado, es inhibidora al ácido fibrélico. Mientras esté presente el ácido abscísico, no se va a sintetizar o el nivel de ácido fibrélico va a ser menor, ¿no? En el tiempo que hemos visto, lo que dura un invierno, por ejemplo, es lo que va a hacer que este balance hormonal comience a decaer, ¿no? El ácido abscísico y comience a subir el ácido fibrélico. Pero se ha observado que también hay una proteína, ¿no?, que mantiene el reposo. Esta proteína también hay una coincidencia con la presencia del ácido abscísico, ¿no? Pero son independientes, ¿no? Pero están presentes las dos, la proteína y el ácido abscísico en estas condiciones, cuando está ocurriendo la maduración de la semilla, ¿no? ahí ya. Gracias, profe. Entonces, la germinación de la semilla comienza con la protrusión de la radícula a través del recubrimiento de la semilla. Y este proceso es facilitado por el ácido fibrélico. Se sintetiza nuevamente en el embrión embebido y es inhibido por el ácido abscísico, ¿no? Son antagónicos. Y aquí hay otra hormona que interviene, que lo vamos a ver en la siguiente clase, que es el etileno. Y la auxina también juega un papel importante en la germinación. Se ha observado que dosis bajas de auxina promueven la germinación, mientras que dosis altas la inhiben. Y se ha observado que en semillas deficientes de ácido fibrélico de un mutante de arabidosis, observen que la arabidosis es una especie que se utiliza mucho, ¿no?, en la investigación, se conoce prácticamente la información genética de esta especie, ¿no? Entonces, que este mutante no germinan ante una ausencia de ácido fibrílico, aún así se aplica exógenamente. Y fueron inducidos a mutación y luego sembradas, ¿no? Y las semillas producidas por estas plantas fueron seleccionadas para revertirlas, ¿no? O sea, semillas que vuelven a ganar su capacidad para germinar. Estas semillas reversibles, ¿no?, entre comillas, fueron aisladas y conducidas para ser mutantes de síntesis de ácido abscísico. Estas semillas reversibles germinaron porque el reposo no había sido inducido. ¿Esto qué significa? Que la síntesis de ácido fibrílico ya no era necesaria para superarla, ¿no? Interesante, ¿no? Entonces, el ácido abscísico y el ácido fibrílico ejercen sus efectos sobre el reposo de semillas en diferentes tiempos, ¿no? Y sus efectos antagónicos sobre el reposo no necesariamente reflejan una interacción indirecta, ¿no? Estamos viendo que es indirecta, porque prácticamente primero predomina el ácido abscísico y luego es el ácido fibrílico. Actúan, ¿no?, prácticamente antagónicamente, ¿no? Aquí vemos cómo es el sistema de transporte de ácido abscísico en las semillas, ¿no? Bueno, tenemos aquí un fruto que se llama silicua, ¿no? Y dentro de esta silicua están las semillas, que están en reposo en este caso, ¿no? Entonces tenemos aquí célula de endospermo y célula de embrión, ¿no? Entonces, en las células de endospermo vemos que hay ácido abscísico y tiene que migrar hacia célula de embrión para mantener reposo. Entonces, así como hemos visto que a nivel de la avena, ¿no?, y en células guardianas hay transportadores de ácido abscísico, también a nivel de la semilla hay transportadores de ácido abscísico. De la célula del endospermo, ¿no?, tiene que ir hacia el apoplasto, ingresar a la célula de embrión, o sea, el apoplasto tiene que ingresar, y ahí también están transportadores de ácido abscísico, ¿no? Y esto mantiene el reposo de la semilla, ¿no?, a nivel del embrión. Y el ácido abscísico inhibe la producción enzimática que induce, ¿no?, ácido fibrélico. Entonces, el ácido abscísico inhibe enzimas hidrolíticas que inducen el ácido fibrélico, ¿no?, esenciales para la respiración de componentes de reserva en semillas que están en germinación. El ácido fibrélico estimula la
capa aleurona de grano de cereales para producir, ¿no?, alfa-amilasa y otras enzimas hidrolíticas, ¿no? La beta-amilasa, por ejemplo, la almidón fosforilasa, ¿no?, que van a degradar el almidón. Entonces, el ácido abscísico inhibe la transcripción de RNA mensajeros de alfa-amilasa. Hay una proteína, ¿no?, activadora de expresión de gen inducido por ácido abscísico, BP1, que actúa como represor de la transcripción de algunos genes regulados por ácido fibrélico. El ácido abscísico reprime la expresión, ¿no?, de esta enzima que es para generar alfa-amilasa, ¿no?, que es un factor de transcripción que media la inducción de ácido fibrélico, ¿no?, de la expresión de la alfa-amilasa. Entonces estamos viendo que se va a afectar, pues, la hidrólisis del almidón, ¿no?, debido a que el ácido abscísico inhibe la transcripción de estos RNA mensajeros. Y el ácido abscísico se acumula en las yemas de reposo. Acuérdense que no solamente el reposo tiene que ver con las semillas, sino también con brotes, pueden ser bulbos, con yemas, ¿no? Entonces el reposo es una adaptación muy importante en climas fríos para especies leñosas. El árbol expuesto a temperaturas muy bajas, lo que ocurre en invierno, entonces el ácido abscísico protege los meristemas. Detiene el crecimiento, ¿no?, de yemas temporalmente. ¿Qué pasaría si estas yemas brotaran en pleno invierno? ¿Mm? ¿Alguna idea? Entonces las bajas temperaturas inhibirían, ¿no?, el crecimiento de estas yemas, ¿no? Prácticamente no prosperarían. Por eso que el ácido abscísico tiene que estar presente en esa condición, ¿no? Entonces la respuesta a bajas temperaturas requiere un mecanismo sensorial que detecte, ¿no?, los cambios de condiciones climáticas y un sistema de control que traduzca las señales y dispare los procesos de desarrollo, ¿no?, dirigiendo el reposo de las yemas. ¿Alguna pregunta? Profe, y esto de las bajas temperaturas también podría ocurrir en Perú, o sea, pensando que estamos bastante cerca del Ecuador y realmente no hay una diferencia muy abismal en cuanto a las temperaturas de verano e invierno, o sea, no hay temporadas marcadas por la temperatura. Claro, esto sobre todo ocurre sobre todo en zonas de climas templados, donde los cambios estacionales son bien marcados, ¿no? O sea, el verano es muy, muy extremo, o el invierno es muy extremo también, ¿no? Aquí podría ocurrir en algunas zonas de altoandinas, ¿no?, donde, por ejemplo, puede ocurrir nieve en algunas zonas y de repente vienen mejores condiciones y esa nieve cesa y pueden germinar semillas, pero no de especies silvestres en esas zonas, ¿no? Pero nosotros casi estamos digamos, en el trópico, ¿no? Por ejemplo, en selva no hay especies que desarrollen un reposo, por ejemplo. Aquí en costa también las condiciones climáticas son benignas prácticamente, tanto inviernos no son crudos, ni el verano son extremos, ¿no? Lo que sí hay un reposo, por ejemplo, es con respecto no a temperatura, sino, por ejemplo, testadura de la semilla. No sé si ustedes conocen el algarrobo. ¿Conocen cómo se, digamos, disemina la semilla del algarrobo? ¿Alguna idea? El algarrobo a veces es por cuando los animales se alimentan de las semillas y en las excretas es mucho más fácil que germinen, por ejemplo, con los zorros o algunas aves. Claro, no es que se alimente de la semilla, sino se alimenta de la legumbre, ¿no?, que es la algarroba. El fruto y la semilla queda más disponible a... Así es, cuando come el fruto, ¿no?, que es la algarroba, prácticamente está consumiendo con las semillas, y el tracto digestivo, que tiene pH 2, es extremadamente ácido como para ablandar la testa de la semilla, que es dura. Entonces al defecar, ¿no?,
Viene la lluvia, que generalmente es marzo, abril, hay mucha agua en el norte, en esa época, ¿no? Y germina la semilla. Pero si ustedes siembran la semilla, obteniéndola ¿no? de la algarroba, no le germina la semilla, porque la testa es dura. Una forma, digamos, artificial de lograrlo es, por ejemplo, escarificando la semilla, ¿no? Usando ácido sulfúrico, por ejemplo. El tiempo es muy corto, ¿no? Puede ser 10 minutos. Por supuesto, no es al 100% ácido sulfúrico, tiene que ser el ácido sulfúrico más o menos un poco diluido, ¿no? Pero tiempos de 10 o 20 minutos y no más, porque si no ya no germina la semilla. Suficiente para ablandar la testadura de la semilla. U otra forma es la escarificación mecánica, ¿no? O sea, por ejemplo, con papel lija, ¿no? Tratar de limar la semilla, ablandarla y que germine. Entonces es una especie de reposo, ¿no? Pero no es por frío. Es por la condición de la testadura de la semilla. En condición de frío estamos viendo el balance, ¿no? Ácido abscísico, ácido gelélico. O también, por ejemplo, hay especies, ¿no? De animales que se alimentan de frutos, como pueden ser aves, pueden ser roedores, etcétera, mamíferos, en la selva misma. Y es cuando el fruto cae al piso, ¿no? Y ahí se alimenta, pues, el ave y vuela y defeca por ahí. Y también, ¿no? El tracto digestivo, que es pH ácido, ablanda la semilla. Y cuando llueve, germina la semilla. Entonces estamos viendo que el reposo que hay en nuestros casos en Perú es por testadura de la semilla, ¿no? No es tanto por condiciones climáticas adversas, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? No, y el lava se acumula en yemas en reposo y decrece luego que los tejidos están expuestos a bajas temperaturas, ¿no? Esto en cuestión de yemas, que sí tiene que ver la interacción con temperaturas, ¿no? Y el reposo y crecimiento están regulados por un balance entre inhibidores de yemas, el ácido abscísico. Acuérdense que la hormona inhibidora es el ácido abscísico y promotor de crecimiento, citoquininas, ¿no? Y el ácido gibberiélico. ¿Alguna pregunta?